Corea del Norte es uno de los países más incomprendidos del mundo, envuelto en narrativas creadas y contadas tantas veces desde afuera, desde la distancia, que terminamos creyendo en que la conocemos. Con casi 27 millones de habitantes es un poco más pequeña que la provincia argentina de Santa Fe. Ubicada en una península asiática, limita con China y Rusia al norte, Japón al este y en el sur, la zona desmilitarizada de Corea que la desgarra de la mitad capitalista del país. Miles de soldados patrullan la frontera, es la más fortificada de la tierra. En los últimos siglos fue invadida, subyugada y hoy está dividida tras una guerra que empezó a mediados del siglo pasado, pero que nunca terminó. Esto es el Reino Ermitaño, un espacio en el que oiremos otras voces con las que podremos a partir de ellas esbozar un retrato inacabado, su biografía incompleta. Las primeras pinceladas sobre su historia, sistema y filosofía las da un español y norcoreano que dedicó toda su vida al país. Conocido en Norcorea como Choson-il o Corea del Suna, Alejandro Cao de Venoz fue nombrado delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales con el extranjero de aquel país. Su voz nos guiará por este tramo. A Corea se le conoce como el Reino Ermitaño, también como País de las Mañanas Serenas. Este nombre de Reino Ermitaño proviene de la antigüedad, de la época feudal, porque al ser un país entre imperios, el imperio japonés, el ruso, arrasado incluso también por el imperio mongol, hizo que este lugar tan pequeño, de gente muy pacífica y que trabajaba el campo sin apenas recursos, llegara a cerrar sus fronteras a cualquier extranjero. Esto es lo que hicieron los reyes del país. Durante cientos de años levantaron grandes murallas y solo se permitía la entrada a aquellas personas, pocas personas que fueran extranjeras en las que realmente se confiaba. Y ese es el nombre también que se le suele dar en muchos casos cuando se escriben libros sobre Corea y se detalla pues la homogeneidad de su población, donde el 98-99% es de raza coreana, habla una misma lengua y tiene una misma base, unas mismas costumbres que se remontan al rey Tangun, primer rey de Corea, cual se calcula que existió hace aproximadamente unos 5.000 años. El sistema que se desarrolla en Corea tras la revolución, especialmente después de la liberación del imperio japonés. Durante 40 años el país estuvo ocupado y también después de la guerra de Corea, tras la invasión de Estados Unidos que duraría 3 años, es una democracia popular, donde todo se basa en elecciones igualitarias, sin empresariados, sin lobbies que financien partidos. Cualquier persona mayor de 17 años puede votar y ser votado para las diferentes posiciones, alcaldías, en este caso de forma local, regional y nacional, para la decisión de la votación, por ejemplo, de las leyes que conformarán el país, la Constitución, reforma de la Constitución, y para el nombramiento del líder de la nación, que la efectúa la Asamblea Popular Suprema, el máximo órgano de gobierno, formada actualmente por 687 diputados de los 3 partidos políticos que existen en el país: el Partido del Trabajo de Corea, el Partido Socialdemócrata y el Partido Chondoísta. Igualmente, una persona con los suficientes apoyos populares, con las suficientes firmas, puede postularse para ser candidato a esta asamblea y tener el poder del voto de su departamento, su región, sin necesidad de ser parte de uno de estos partidos. Puede hacerlo de forma independiente. La sociedad coreana, desde la creación de la RPDC en 1948, en Corea del Norte solo existe el alcohol y el tabaco normal de fumar. Además, las políticas socialistas de Corea impiden que se haga especulación de la tierra y la vivienda. Toda la vivienda pertenece al Estado, es de propiedad común y el gobierno la asigna a cada ciudadano. No existen los alquileres ni las hipotecas, por lo tanto no hay una sola persona que viva en la calle, que viva en situación de mendicidad. No tenemos a personas que se encuentren desvalidas y abandonadas por la sociedad. No solo la vivienda es gratuita y accesible a cualquier ciudadano, sino también la educación, hasta la secundaria obligatoria y posteriormente una educación universitaria de muy alto nivel y totalmente gratuita para el ciudadano. A nivel de sanidad, el gobierno de la RPDC proporciona también todo tipo de tratamiento hospitalario gratuito, se extiende a todos los aspectos. No existe la sanidad privada, porque eso crea una sanidad obviamente de 2 velocidades y una diferenciación entre ricos y pobres y el acceso a algo que es un derecho humano.
También es un aspecto muy importante en ese desarrollo, sobre todo por ejemplo en el económico, es la ausencia de impuestos, donde el gobierno no impone impuestos a los ciudadanos. E incluso a nivel productivo, cuando se fabrican todo tipo de elementos de uso diario para la población, se vende a precio de producción, incluso bajo precio de producción, porque lo que busca el Estado no es enriquecerse a costa de los ciudadanos, sino todo lo contrario, aportar todo lo necesario que el ciudadano necesita al coste mínimo, para que cuanto más pueda comprar, mejor. La forma de pensar a nivel filosófico espiritual y la idea Juche, que la idea Juche podríamos definirla como que el hombre tiene la capacidad de transformar su destino, es el socialismo al estilo coreano que se aplica, tiene importantes influencias tanto del confucianismo como del budismo, donde la familia y no el individuo es la célula social más importante. En ese aspecto pues podremos ver enseñanzas confucianas respecto a comportarse de forma humilde, respecto a que la unión hace la fuerza, o respetar también a los ancianos, que son los que más sabiduría tienen, presente en el día a día de la República Popular Democrática de Corea. En la guerra de Corea, Estados Unidos arrojó sobre el país más bombas que en el Pacífico y que en toda Asia durante la Segunda Guerra Mundial. Bombardeamos todo lo que se movía, confesó el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Tim Rusk. Asesinaron a millones, cerca del 20% de la población. El país, reducido a polvo, se levantó desde las ruinas. A esto se le conoció como el movimiento Cholima, logrando su rápida industrialización. ¿Qué nos dice un arquitecto especializado en políticas habitacionales cuya mirada trasciende lo técnico? Boris Díaz, de Chile, visitó Corea del Norte en 2013. Esto es lo que nos cuenta. La Corea Popular queda absolutamente arrasada después de la guerra. Evidentemente que se dieron todas las condiciones para, con el apoyo de países como la Unión Soviética, República Democrática Alemana y otros más, logran desarrollar en una primera etapa un urbanismo, una ciudad y una arquitectura tremendamente planificada, con grandes avenidas, con hitos, con rotondas, donde van poniendo en cada los puntos principales los elementos propios de la arquitectura pública, la Casa de Gobierno, el Parlamento, grandes monumentos. Es decir, está absolutamente planificado y eso tú lo vas a encontrar, en el fondo habría que entrar a estudiar lo que es la teoría Juche, que es uno es dueño de todo y dueño de sí mismo, es el pueblo que es el dueño de todo. Entonces, por esa razón, en una ciudad como Pyongyang, Nampo o cualquier otra de la República Popular Democrática de Corea, no vas a encontrar diferencias marcadas de clases sociales, es un constructo colectivo y en todas partes hay cosas bellas, no hay barriadas marginales. La historia de la humanidad se ha caracterizado por cada sistema engrandecer, enaltecer su sociedad, su proyecto sociedad. La sociedad norcoreana es lo mismo. Ellos buscan enaltecer el socialismo coreano, el socialismo del Juche. Por lo tanto, sus obras monumentales, sus obras ubicadas en lugares estratégicos dentro de la trama urbana, son justamente para eso, para enaltecer la labor del pueblo y que todo está en función del pueblo. Si tú miras los monumentos que hay en Corea del Norte, son muy explícitos a la hora de hablar o de la reunificación o el tremendo Arco del Triunfo donde celebra el triunfo sobre los japoneses. Cada uno de esos monumentos tienen un sentido. La Torre Chuché, en el fondo la arquitectura, toda arquitectura es política. Lo que pasa es que aquí está absolutamente expresado en favor de la grandes mayoría y está diciendo que es el pueblo el que está en el poder. Son los trabajadores, son los soldados, son los hombres, son las mujeres las que aparecen en los monumentos, las imágenes. No son solamente grandes intelectuales o grandes líderes. Los monumentos están conformados por seres humanos comunes y corrientes, desde la vida intelectual, desde la fábrica, desde el soldado, aparecen en el proyecto social de Corea. No existen viviendas precarias, existen desarrollos de edificios colectivos de departamentos, no existe la vivienda unifamiliar, individual, con un terreno, con piscina o cosas a las cuales nosotros estamos acostumbrados. En la construcción de estas viviendas, de estos barrios, mayoritariamente trabaja el ejército, las fuerzas armadas, las fuerzas vivas del país, pero es la sociedad en su conjunto que entrega las viviendas. Recuerdan que en Corea del Norte la vivienda es absolutamente gratuita y se entrega en función de la necesidad de tu lugar de trabajo y del lugar de trabajo de tu pareja. Hay todo un sistema complejo, pero a la vez sencillo, que significa que nadie duerme en la calle. Es un país tremendamente diferente. No tengo críticas que hacerle, no es la arquitectura más sofisticada y espectacular, pero sí hay una cosa que es clara.
Cuando tú construyes para la totalidad de la población, para el bienestar de cada trabajador, de cada poblador, la verdad es que no importa mucho si la arquitectura es más sofisticada o menos sofisticada. Cumple la función de dar cobijo con dignidad a todas las actividades humanas. Por lo tanto, Corea del Norte debe ser uno de los países más civilizados que conozco y que pone toda su capacidad, toda su técnica, todas sus especialidades en favor de las grandes mayorías. José Luis García es un cineasta argentino que en 1989 fue accidentalmente a Corea del Norte, quizás como una forma de escapar de un desengaño amoroso. Asistió al Festival Mundial de la Juventud y de los Estudiantes con una cámara VHS registrando cerca de 24 horas de material que permaneció archivado por más de 20 años, hasta que se convertiría en el documental La Chica del Sur, que versa sobre una joven surcoreana que fue clandestinamente al norte defendiendo el ideal de la reunificación de la península, de ahí apodada la Flor de la Reunificación en el norte. Cruzó luego al sur, fue arrestada, acusada de comunista y condenada a prisión bajo la infame Ley de Seguridad Nacional. Más allá del documental, Luis recuerda y reflexiona sobre su viaje. Todo el mundo llegó todo junto, por así decirlo, a lo largo de 15, 20 días, literalmente invadir las calles de Pyongyang, una ciudad muy tranquila, muy hermosa, con gente súper amable en las calles, pero con los que no podíamos tener, salvo con los pocos traductores que había en la delegación y que iban con los líderes de las delegaciones, no podíamos tener ningún contacto porque no hablaban otro idioma más allá del coreano, que nadie hablaba. Diría que muy poquísimos de los 20.000 extranjeros que llegamos al norte de Corea, a Pyongyang, hablarían coreano. Esto en lo particular a mí, y una vez que pude copiar a alguien que se ingenió para copiarse el plano de los subterráneos y de los ómnibus, me permitió moverme con una paradójica sensación de libertad. Digo paradójica porque tuve extrema libertad para moverme por todos lados, realmente donde fuera. Me sentí muy libre, muy amable fue toda la gente con la que pude hacer contacto casi por señas, y nosotros veíamos en las calles, no había publicidad convencional, por supuesto, porque no es un país capitalista donde están todo el tiempo queriendo vender algo para que la gente consuma, pero sí está lleno de propaganda política, carteles que muchos exaltaban el valor guerrero y el valor de lucha antiimperialista, incluso con gestualidades muy extremas, muy de rostros de enojo y de gestos muy de mucha fortaleza en contra de íconos norteamericanos, pero también exaltaban valores humanistas, de solidaridad, de desarrollo científico. Estas eran también las propagandas que uno veía en las calles, que no tienen nada que ver con lo que uno ve en la calle de una sociedad capitalista. Este mundo que a mí me tocó vivir en ese momento, percibir en ese momento, la forma en que vivía la gente, la calidad humana de la gente, pero la verdad es que en distintos tipos de barrios, por supuesto de trabajadores, la sensación era de solidaridad, de calma, de paz, muy fuerte, ¿no? Pero recuerdo esa sensación, recuerdo que me pareció algo valioso, y recuerdo que eso fue, más allá de que el material que yo había traído en 1989 y lo que pasó en el mundo del socialismo real en ese año, yo fui 5 meses antes de la caída del muro de Berlín a Corea, me llevó a no editar, a no hacer todavía un documental, porque sentía que cualquier cosa que hiciera en ese momento, donde se declamaba el fin de la historia y la consagración de una ideología única, capitalista, cualquier cosa que hiciera iba a ser hacer leña del árbol caído. Y yo en ese árbol había visto muy bellas ramas también y muy bellas flores, más allá que también tenía la realidad dramática y entendible de un país aislado y sitiado, digamos, ¿no? Pero sí tiene que ver con esa sensación que tuve cuando estuve ahí, ¿no? Me vuelve a la cabeza algo sobre lo que me permitió reflexionar la experiencia en Norcorea, que es la noción de democracia, porque quizá también vuelvo cuando terminamos con dramáticamente la dictadura en Argentina y vuelve la democracia, quizá mi sensación cuando yo tenía 18 años justo era, bueno, llegó la democracia, como si la democracia fuera una sola única cosa, una sola manera de ver las cosas. Viajé teniendo 24 años al norte de Corea, y también Corea se
denomina República Popular Democrática de Corea. Y Estados Unidos también dice que es una democracia. Y bueno, todos dicen que es una democracia, lo que lleva a pensar que realmente la idea de democracia no es la misma en todas partes, y se entiende que cada pueblo la construye con sus antecedentes históricos o su contexto histórico y su realidad en cada momento. Entonces aprendí a respetar lo que cada pueblo construye como idea democrática, que por supuesto quizás no es la misma en uno con otro, y quizá habría que revisar cómo nosotros nos dejamos llevar por una idea de democracia occidental que tantas fallas y tantas tragedias nos vienen generando. Solo algunos pueden decir que han estudiado en Corea del Norte, y Lorenzo Ramírez lo hizo. Estudia lenguas modernas en la Complutense de Madrid con especialización en coreano y en chino. No solo traduce palabras, traduce contextos y nos comparte algunas curiosidades que vivió en el corazón del país al que visitó en varias ocasiones. Yo como estudiante veo el sistema norcoreano como un sistema muy didáctico. Es decir, allí está centrado en el estudiante, no en el ex cátedra de Occidente. Por ejemplo, si un estudiante tiene problemas, se le pone un profesor de refuerzo, pero inmediatamente además. No tiene que haber como aquí en España, tiene que reunirse el profesor con el jefe de estudios, tal, no sé qué, no. Luego también otra cosa que me llama la atención, y es que allí, cuando un estudiante termina sus estudios, encuentra trabajo. Siempre encuentra trabajo. O sea, allí no hay paro. Aquí en España, allí es que me sorprendió para bien, la verdad. A ver, en el primer viaje lo que más me sorprendió fue que allí la gente está toda cortada por el mismo patrón. La calidad de la ropa es semejante, no hay aquí muchos lujos que los coreanos, aunque sean un alto directivo, visten de manera casi igual. Luego también me llamó mucho la atención, y es que allí se sigue mucho el fútbol español, y es que hay chavales con camisetas del Real Madrid o del Barcelona, también sorprendió para bien. Luego que conocen la figura de Perón, de Juan Domingo Perón, se la conocían. No sé qué opinión tendrán, pero sí la conocían. Y de hecho también la figura de Evita Perón, porque conocen allí la canción de No llores por mi Argentina. Allí la música, la hispánica, o sea, de toda la hispanidad, está en muy buena estima. Aparte de esto, también lo que es el cantejondo, que es un subtema de lo que es el flamenco, les encanta, porque se parece al pansori, que es un género musical que tienen ellos allí, pero se canta en toda Corea, vaya. Eduardo Artés, conocido como el Profe Artés, tras más de 3 décadas de docencia, es un referente del marxismo-leninismo en Chile. Militó clandestinamente durante la dictadura de Pinochet y fue candidato presidencial en 3 ocasiones. Conduce Negro y Blanco, un programa emitido por Hispan TV, la televisora iraní en español. En 2013 fue invitado por el Partido del Trabajo de Corea a visitar el país. Artés nos habla de aspectos sociales que le llamaron la atención. Yo cuando estuve ahí vi que había realmente una preocupación real de todos por la calidad de todos los bienes públicos, porque se entienden que son de todos. Todos cuidan la limpieza, la calidad, los césped, etcétera, etcétera. Y eso habla de una identidad fuerte entre los habitantes, la política y el país. Así que ellos tienen una concepción distinta. Voy a contar una cosita. Un día yo, por apurarme, quise atravesar un césped, ¿ya? Una parte que había pasto. Entonces, un coreano que iba pasando, un trabajador seguramente por su aspecto, viene y como vio que yo no hablaba coreano, me tomó del brazo y me explicó que caminara por la vereda, ¿no? Donde está pavimentado. Me sacó del pasto. Ellos cuidan todo lo que es colectivo. Y no era un policía, no era alguien que fue mandado a hacer eso ni nada. Iba pasando, ¿no? Y tomó esa actitud. Creo que eso habla bastante que la política y la actitud de los habitantes es de esa característica. Uno no ve gente en condición de calle en Corea. No hay gente viviendo en la calle. No ve eso. Sin embargo, yo recorrí mucho lo que es la República Popular Democrática de Corea por distintos barrios en Pyongyang y en otras ciudades, y eso no se encuentra. Y claramente eso marca una preocupación muy grande del Estado y una calidad de vida de la gente. La gente se ve bien, modestamente bien. Algunos mejores que otros, es verdad. Sí, claro, no hay un igualitarismo absoluto.
No, esa es una caricatura que se hace. Pero sin embargo, no se ve nadie en condiciones de haber sido abandonado por la sociedad. Hay muchos aspectos que son importantes reconocer y estudiar y considerar. Hay sobre ellos sanciones. Etiopía es uno de los países más sancionados. Sin embargo, las sanciones no lo han votado. ¿Y por qué no lo han votado? Porque tienen una producción interna que satisface en muy buena medida todas sus necesidades. Alejandra Conconi es doctoranda en antropología social, con formación en estudios orientales, experiencia académica en China y en 2010 visitó Corea del Norte. Dirige la Cámara Argentino-China de la Producción, la Industria y el Comercio. Coescribió el libro Construyendo puentes entre América Latina y la península coreana, donde analiza los vínculos entre Corea del Norte, Argentina y Brasil. Ha sido consultora intercultural en más de 15 países. Es una voz imprescindible para entender Asia más allá del orientalismo. Ella nos habla un poco sobre las sanciones internacionales y la cuestión mediática sobre el país. Yo observo que en general hay en la mirada hacia Corea del Norte un encapsulamiento que tiene que ver con las restricciones, sanciones, encierro también propio, han hecho que pocas naciones en las últimas décadas tuvieran contacto. Las sanciones han sido una limitante, han generado este encapsulamiento, que realmente muy pocas naciones hayan tenido comercio y también diálogo, ¿no? Por las restricciones diversas. Entonces creo que hay todo un montón de aspectos que no son conocidos desde afuera y evidentemente por todos, inclusive quienes nos hemos dedicado a investigar y hemos tenido la posibilidad de dialogar de forma directa con ciudadanos, funcionarios, diplomáticos norcoreanos, hay muchos aspectos mal comprendidos e ignorados. Me parece interesante que existan mejores análisis del impacto que las sanciones tienen como herramienta contradictoria, en definitiva, porque ha generado una situación brutal de aislamiento que no es positiva en los vínculos de la humanidad, en el acercamiento desde el punto de vista político, de las relaciones internacionales, humanitario, desde ningún punto de vista un país tiene que estar aislado, por lo que estos aspectos creo que pueden ser mucho más comprendidos. Por otro lado, pude ver que la influencia mediática en el mundo hispanoparlante, pero también sumo Brasil, tiene dos aristas. Por un lado está esta representación maligna, estereotipada, vinculada al uso de armas nucleares, tiene más pinceladas y más matices de lo que se la presenta, pero por otro lado también tiene un efecto positivo. Hace unos años, Google en territorio brasilero hubo un pico de popularidad y de búsqueda sobre Corea del Norte. Causó mucho impacto la llegada de la embajada a Brasilia y también distintos actos y seminarios que diplomáticos norcoreanos daban principalmente en universidades de Brasil, percibido como un país chico, como un chiquito que se le planta al gigante. Hay una suerte de mirada positiva de cómo un país pequeño y tan aislado puede haber desarrollado la industria y puede plantarse en el escenario de las relaciones internacionales como lo hace. Apodado el hombre de las 5 carreras, periodista, historiador, filósofo, teólogo y analista geopolítico, vivió entre mediados de los 80 hasta la caída del muro de Berlín en la República Democrática Alemana o RDA, la Alemania Oriental Socialista, donde fue teniente coronel y profesor de historia militar prusiana. José Miguel Villarroya realiza un paralelismo entre la RDA y Corea del Norte y proyecta su mirada sobre la cuestión mediática. La diferencia fundamental entre Corea del Norte y la RDA respecto a las sociedades occidentales es que los dos son países del socialismo real, o sociedades comunistas, y el resto son países capitalistas. Por lo tanto, lo que hay es una sociedad más igualitaria, más justa, donde la función del Estado es la eliminación de la explotación capitalista y de la lucha de clases y mantener la dignidad de las personas como objetivo principal.
Por lo tanto, se garantiza a las personas trabajo, vivienda, una sanidad gratuita, educación gratuita y todo lo que el Estado pueda realizar para que las personas vivan con una dignidad y no estén sujetas a tener que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, y en caso de que las cosas no le vayan bien, pues las desahucien de su casa o les corten los servicios básicos. Es decir, esta es la diferencia fundamental entre lo que era la RDA y lo que es Corea del Norte respecto a las sociedades occidentales. Es decir, no hay capitalismo, los medios de producción son tan estatalizados, por lo tanto son propiedad del Estado, es decir, del pueblo, y no se hace en función de ganar dinero, sino que las empresas evidentemente funcionen en la sociedad para ir pagando esos gastos, esas necesidades que tiene la gente para que pueda vivir con dignidad. Las informaciones que llegan de Corea del Norte en la prensa occidental hay que tomárselas siempre de una distancia considerable, porque es evidente que el régimen norcoreano es un régimen muy hermético. Cuando él quiere dar una noticia que interese, que llegue al alcance, pues la da. Entonces lo demás suelen ser pues informaciones que llegan o bien por parte de rumores o bien informaciones interesadas para desprestigiar al régimen. Por lo tanto, siempre de lo que se diga pues hay que tomarlo con una distancia muy considerable, entendiendo que posiblemente no nos estén explicando la verdad de lo que estén explicando, sino una visión distorsionada para criticar al régimen, para criticar al comunismo, para criticar todo su tipo de ideología. Por lo tanto, yo no suelo hacer mucho caso de las informaciones sobre Corea del Norte que se leen o se ven en la prensa, digamos, occidental. Sobre esta misma cuestión escucharemos a una de las voces más incisivas en el mundo hispano sobre la geopolítica, al coronel Pedro Baños, ex jefe de contrainteligencia del Ejército Europeo y profesor en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de España. Como todas las noticias que recibimos, debemos tomarlas con precaución, y más cuando hablamos de países que están enfrentados al mundo occidental, todavía muchísimo más. No debemos olvidar que ahora mismo hay un gran enfrentamiento geopolítico. Dentro de ese enfrentamiento, uno de los instrumentos que se emplean es lo que se llama la guerra cognitiva. La guerra cognitiva incluye precisamente la desinformación, la propaganda, la manipulación mediática, y por tanto debemos ser muy prudentes siempre a la hora de valorar las noticias que recibimos. A ser posible, siempre hay que acudir a las fuentes primarias y, si no puede ser, por lo menos intentarlas contrastar por otros medios. Víctor Fernández, conocido en YouTube como Caminante Rojo, es un travel blogger que en 2024 decidió sumergirse en Corea del Norte. Documentó cada etapa de su recorrido, desde los preparativos hasta su día a día, registrando lo que vio, sintió y lo que el contexto le permitió intuir. A veces los testimonios más honestos no vienen de expertos, sino de quienes se atreven a mirar sin filtros. Víctor nos cuenta algunas impresiones que tuvo en su visita. De las cosas que más me impactaron fue precisamente la ausencia de publicidad a la que estamos acostumbrados en cualquier ciudad prácticamente del mundo, y en lugar de esa publicidad, las proclamas y la propaganda estatal, gubernamental. También ver la imagen del líder en todos los edificios oficiales, en el metro, en los trenes, en la calle también, en los monumentos. Entonces, en ese aspecto, dado el hermetismo del país, dado lo atípico que es y lo aislado que está, lo convierten en un país único. Y esa es la percepción que tuve durante el viaje, estar en un país único en el mundo. La percepción que tienen los norcoreanos respecto a sus líderes también me impresionó, aparte de verlo en las calles, cuando tuve la ocasión de hablar con alguien, pero sí que lo que he leído, lo que he visto y por mi propia experiencia, pues tuve ocasión también, efectivamente agradecen al líder como si de un padre se tratara. Y están eternamente agradecidos, ya que lo consideran que es el padre de la nación, el padre de todos los norcoreanos, por el cual ellos pueden disfrutar de todo lo que tienen. Según he leído, esta manera de considerar a sus líderes los padres de todo el pueblo, de toda la nación, proviene de la rama del confucianismo y de otras filosofías y creencias orientales, algo que quizá a nosotros, nuestros países, en mi caso en España, pues nos suene algo raro, pero sin embargo tiene su origen en siglos atrás. El papel de la mujer en Corea del Norte
en la sociedad y la participación es completa. Se puede ver a un montón de profesoras, de trabajadoras, hay mujeres en todos los ámbitos, prácticamente en todas las esferas. Lo que puedo afirmar es que el papel de la mujer en la sociedad norcoreana está más que presente, es palpable y tiene carácter protagonista junto con el hombre. Quizás esa actitud hacia los líderes que menciona Víctor se explique por la filosofía Iminwichon, que considera al pueblo como el cielo. Sería una forma de cohesión social. Entender a Corea del Norte es desafiar lo que creemos saber, el prejuicio, esa patología del desprecio que nos hace temer lo distinto y justificar su destrucción. Ese es el verdadero peligro, cuando dos mundos, el norcoreano y el nuestro, colisionan y olvidamos que detrás de cada frontera hay personas que sienten, luchan y sueñan. No se trata de estar de acuerdo, pero sí de oír, porque en ese gesto silencioso pero radical podemos reconocer lo humano en lo que creíamos distante. Y al hacerlo quizás descubramos que la verdadera frontera no está en ellos, sino en nuestros juicios. Y el desafío no es entenderles, sino preguntarnos por qué nos cuesta e incomoda tanto intentarlo, y eso nos revele más sobre nosotros que sobre ellos.